Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una clase más de la palabra. Recordemos que cada estudio, por eso se llama estudio. Estudiar significa una serie de enseñanzas para que nosotros vayamos aprendiendo los diferentes niveles que la palabra tiene para nosotros. Hay dos clases de mensajes. El mensaje dominical, que normalmente es un mensaje de consuelo, evangelístico, mensaje puede ser escatológico, hablando del Apocalipsis, puede ser un mensaje de edificación, pero el estudio es diferente porque el estudio es sistemático, o sea, vamos con un sistema de línea por línea, capítulo por capítulo. Una iglesia sin doctrina puede tener mucho consuelo, puede tener mucha edificación, pero si no tiene doctrina, es como el pan que es bofo por dentro. Cualquier viento de doctrina nos puede desviar del camino. Por eso es importante estudiar la doctrina. Doctrina significa enseñanza. Un pueblo bien enseñado difícilmente se desvía. Por eso es que es importante que no faltemos a los estudios de la doctrina de la palabra. Hay diferentes doctrinas. Está la doctrina paulina, está la doctrina de Pedro, está la doctrina de Jesús. Jesús dijo en algún momento: mi doctrina no es mía, sino del que me envió, hablando de la enseñanza. Cuando los fariseos lo escuchaban hablar, se asombraban porque oían cosas que ellos nunca habían tocado, pero es porque ellos solamente tocaban la ley. Y Jesús desciende 2 o 3 niveles y ellos preguntaron: ¿qué nueva doctrina es esta? Cuando dicen eso es porque están asombrados de la enseñanza de Jesús. Por eso es que es importante estudiar la doctrina. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar el estudio del capítulo 10. Vamos a empezar en el verso 23. Y vamos a aprender algunas cosas muy enriquecedoras. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Espíritu Santo, te ruego sabiduría, templanza, guarda mi palabra, mi boca, mis pensamientos, y sé tú quien nos enseña a todos. Yo también necesito ser enseñado por ti, porque yo también soy oveja de tu prado. Bendice esta congregación y gracias por los que ya están aquí, mostrándote el interés por ser enseñados e instruidos para que un día también ellos puedan ser maestros, como dice Pablo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estudiar a Pablo y entender a Pablo no es nada fácil. Todos sabemos que la iglesia no fue fundada por Jesús, no se asombre. La iglesia fue fundada por Pablo. Entonces, lógicamente, a Pablo le encargó el Señor que fundara su iglesia y que le pusiera los cimientos. Lógicamente, ya los que habían sido evangelizados por Jesús y bautizados por los apóstoles, porque Jesús dice que no bautizaba sino sus discípulos. Cuando Jesús muere y vuelve a la vida y se presenta ante el Padre, y necesitaba a alguien que tuviera el entendimiento suficiente, no solamente teológico, sino cultural, para que fundara la iglesia. Por eso
la palabra iglesia nunca aparece en los evangelios, sino hasta en Hechos, cuando se habla de los hechos de los apóstoles, y generalmente todo gira alrededor de Pablo. Por eso era necesario que apareciera Pablo en escena, porque era un erudito, tenía autoridad, no solamente con respecto a la ley, pero también con lo que Jesús le enseñó esos 14 años que estuvo siendo discipulado cuando iba a Damasco. O sea, Pablo era un tipo que todavía hasta la fecha cuesta entenderlo, a menos que tengamos la ayuda del Espíritu Santo para comprender sus enseñanzas. En los versos que preceden a lo que vamos a estudiar esta noche, Pablo está hablando, como hacíamos la semana pasada, ¿por qué tanto énfasis en la comida y por qué tanto énfasis en la carne? Porque lógicamente, en ese momento, recordemos que las carnes que se vendían habían sido sacrificadas a los ídolos. Y lo que sobraba, lo que ya no se podía llevar a las casas, los sacerdotes y los encargados de los sacrificios las vendían en las diferentes carnicerías, pero todos tenían la misma carne. Algunos tenían más, otros tenían menos. Y recordemos que en ese momento de la historia de Corinto, especialmente, los restaurantes quedaban dentro de los templos, ahí donde la gente iba a comer carne. Y lógicamente los que iban a comer carne eran creyentes en los diferentes ídolos a quienes se les habían sacrificado. Eso lo tocamos la semana pasada. Entonces Pablo hace un parangón con respecto a la cena del Señor cuando dijo en el verso 17, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces esto lo toma Pablo para que aquellos que van a comer carne a los templos, recordemos, los corintios eran una clase social de élite, eran muy cultos, pero de cultos se habían pasado a ignorantes. Eso demuestra que mucha cultura también puede llevar un buen ingrediente de ignorancia. Sé tanto que no sé nada. Entonces Pablo se ve obligado a hacer la diferencia entre la cena del Señor y una cena en el restaurante de los ídolos. Entonces dice, verso 18, considerad al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, no participan del altar. O sea, cuando llevaban su sacrificio, a ellos les tocaba una parte del sacrificio. Eso ya lo vimos, lo conocemos desde Levítico, que el sacerdote agarraba su parte, otra parte era para el que ofrecía el sacrificio, y las entrañas, la grasa y la piel eran para Dios. Entonces dice Pablo, ¿acaso los que comen los sacrificios no participan del altar? ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios, comiendo en los restaurantes que quedaban dentro de los templos. Tengo que hacer este énfasis por lo que vamos a aprender esta noche. Verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Como un parangón, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hablábamos que muchos de ellos, después de participar de la cena del Señor, se iban a los restaurantes, por así decirlo, a terminar de comer, pero saliendo de la iglesia, momento después, estaban sentados en la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, termina diciendo Pablo en el verso 22. Ok. Ahora la cosa va a cambiar un poquito. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque Pablo va a apelar a la madurez de cada uno de nosotros.
Y aquí es en donde, si no ponemos atención, las cosas se van a torcer. El legalismo sería, entonces, pastor, no comamos ninguna clase de carne. ¿Cómo no? Entonces, pastor, no vamos a ir a que nadie nos invite. ¿Cómo no? Vamos a ver. Verso 23. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Para empezar, Pablo siempre defiende la conciencia de los débiles. Nunca defiende al maduro. Siempre defiende al débil. Porque el débil, lógicamente, va a seguir el ejemplo del maduro. ¿Me estoy explicando? Como él lo hace, tiene que ser bueno para mí. Y ahí es en donde se echa a perder, lo vamos a ver, la conciencia del débil, o incluso lo podemos hacer que pierda su salvación y su fe y se regrese al mundo. Por eso dice Pablo, todo es lícito, pero no todo es de provecho. O sea, lo que está escondido aquí es, todo es correcto, todo. O sea, pueden comer de todo, pero tengan cuidado, que tu libertad no vaya a estorbar la fe del tierno. Por eso repite, todo es lícito, pero no todo edifica. O sea que mientras usted es una persona que ha alcanzado cierta madurez en el Evangelio, en donde su conciencia está bien equilibrada, en donde usted, por ejemplo, puede tener la certeza de que comerse un buen bistec, cualquiera que sea la carne, excepto de cerdo por higiene, pues no hay problema. Por eso dice, todo es lícito. Pero la pregunta es, ¿va a ser bueno que lo haga? Eso es lo que está flotando aquí. Todo es lícito, pero ¿es bueno que lo haga? Verso 24. Nadie busque su propio bien. Ahí está el asunto. Ahora, ¿por qué Pablo habla en materia de congregación? Muy sencillo, porque en ese tiempo nadie iba a comer solo. Siempre se llevaban a alguien. ¿Me estoy explicando? Porque una de las enseñanzas básicas de la iglesia es que somos un cuerpo. Eso es lo que está diciendo en los versos anteriores. Somos un cuerpo. Quiere decir que al terminar el servicio, al terminar la reunión, venía una familia e invitaba a otro a comer. Porque en este momento Pablo está poniendo las bases de la coinonía congregacional. Lógicamente, 2000 años después, la cosa se ha fragmentado. Cada familia comen juntos sin incluir a nadie que no sea de su familia. O sea, nos hemos vuelto, por así decirlo, sectaristas. ¿Me estoy explicando? Sí, ¿verdad? Necesito saber si estoy enseñando bien, por lo que viene. ¿Por qué es más fácil invitar a alguien a un restaurante que a comer a su casa? ¿Ya lo vio? Eso pasaba aquí. Aquí era al contrario. Como los únicos restaurantes que habían en aquel tiempo, ¿dónde quedaban? En los templos paganos. Entonces no había chance de invitar a alguien de la iglesia a almorzar en un templo pagano. ¿Por qué? Porque no era lógico que los cristianos entraran a esos lugares. Entonces, como era obligatorio, por así decirlo, que se invitaran entre todos, ¿a dónde tenían que invitarlos? A las casas. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Ahora vamos a ir paso por paso. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Dese cuenta que aquí Pablo ya no está hablando de los restaurantes, de los templos paganos. Aquí ahora está hablando de la coinonía que la iglesia debiera tener. Pero lógicamente, repito, eso se fragmentó y muy pocos invitan a la gente a comer a sus casas, por la intimidad, por lo que sea. Ahora veamos el verso 25. Comed de todo lo que se vende en la carnicería. ¿Dónde lo va a comer?
En su casa. En su casa. Se supone ya de hecho que anteriormente Pablo está diciendo no entren a comer a los templos. Pero como el único lugar donde venden carne en este momento, ¿dónde estaban las carnicerías? En los templos. Ahora Pablo, fíjese, esto es hermoso porque está hablando de la libertad en Cristo. Entonces, comed de todo lo que se vende en la carnicería, pero sin preguntar nada. Aquí está el secreto. No pregunte, ¿y esa carne a quién fue consagrada? ¿Y aquella otra a quién? Ah, pues entonces deme de esta. Porque el carnicero va a dar por hecho que si usted compra de esa carne y pregunta, se supone entonces que usted es un adorador de ese ídolo. Eso es lo que está enseñando Pablo. Nuestra ventaja es que hoy las carnicerías no están en los templos paganos y que la mayoría de carnes no son consagradas a los ídolos. Aunque si hablamos de fiestas patronales, ese es otro cantar. Pero sigamos para poder aprender bien lo que dice Pablo. Comed de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivo de conciencia. ¿Por qué? Verso 26. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Este es un salmo. Vamos a ver si lo veo. Toda su plenitud. Salmo 24.1. Veamos, Salmo 24.1. Ahí está. Del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué está diciendo Pablo? Que esa carne de vaca, de buey, de toro, es santa. ¿Por qué? Porque fue creada por Dios. Que los adoradores de ídolos la usaron para sus dioses, esa es otra cosa. Pero esa carne es limpia. ¿Ok? ¿Estamos bien? Por eso dice, no pregunten nada. Porque esa carne de vaca, de toro, de buey, lo que sea, eso es del Señor. O sea, que es bueno porque Dios lo hizo y Él dijo que todo lo que había creado era bueno. Pero aquí viene la cosa. Verso 27. Si algún incrédulo, aquí viene esto que me costó entenderlo. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que se os ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Este incrédulo, ¿a dónde los va a llevar a comer? ¿A dónde? No, a su casa. Porque todo lo de los templos ya quedó en los otros textos. Por eso dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, entonces Pablo no está prohibiendo que nosotros como cristianos comamos con algún incrédulo. No lo está prohibiendo. Lo que hay que tener cuidado es esto. Comed de todo lo que se os ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea, cuando le ponga el churrasco, mira tú, y esta carne, ¿por qué está? Es que como se murió mi abuelita y hicimos un churrasco y nos sobró. Entonces, ya, mejor no pregunte. Mejor no pregunte, ahí está el problema. Dice, cómetelo. Tómete lo que te pongan, sin preguntar. Ahora, verso 28. Pero si alguien os dice, esta carne nos sobró del velorio de mi tía, de mi primo, aquí que allá, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa del que os lo dijo y por motivo de conciencia. A ver si estoy enseñando bien. Esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Usted no preguntó, pero el otro se lo dijo. Ahí está el problema. Recuerde que estamos hablando de un incrédulo y usted es cristiano, de visión de fe, bien enseñado. Entonces dice, no te lo comas. ¿Pero por qué? Por motivo de conciencia. Y repite Pablo, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. O sea, la carne que le están dando, aunque haya sido hecha en honor de un muerto, de velorio, lo que sea, la carne en sí no tiene ningún problema.
¿Me estoy explicando? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde? En la conciencia del otro. Por eso dice el verso 29, quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? O sea, la carne es santa. Por eso sigue diciendo Pablo, repite, porque del Señor es la tierra. Esa carne es limpia, porque Dios la hizo. El problema es que el otro, la conciencia del otro, está seguro que esa carne está consagrada a su difunto. Y si usted se la come, después del aviso que le hizo, lógicamente él está diciendo, ¿cómo me gusta a usted? Porque fíjese que usted no despreció a mi abuelita que se murió. Y usted dice, chanfle. Ya le estorbó la conciencia. Por eso es que cuando nosotros invitamos a comer a alguien, nosotros los cristianos nunca decimos, mire, esto lo traje de Esquipulas. Porque en ese momento usted dice, muchas gracias, ¿verdad? Suponiendo que yo sea un gentil, un incrédulo. Fíjese que le quiero compartir un pedazo de carne que traje de allá de los incas del Perú. No sé, muchas gracias, pero no. Porque ya se lo advertí. Por la conciencia, entonces. Dice, pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad? ¿En dónde está mi libertad? Que todo es lícito. Todo es lícito. Pero no todo me va a edificar. Por la conciencia del otro. Recordemos, el interés primordial de Pablo no es cuidarnos a nosotros, es cuidar al tierno. Es cuidar al tierno. Verso 30. Si participo con agradecimiento, ¿a quién le voy a dar las gracias? A Dios. Yo voy a orar por los alimentos. ¿Por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Eso quiere decir que el incrédulo me está viendo. Yo le digo, ¿me permite orar por los alimentos? Entonces yo me como la carne. Aunque él sabe que es una carne consagrada a algún ídolo, yo he determinado que como no pregunto ni me dicen nada, estoy dando gracias por la carne. Porque la carne, según yo, que de todo es del Señor y de toda la tierra es de Él, esa carne fue creada por Dios. Entonces, verso 31, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Eso quiere decir que Pablo nos está diciendo a nosotros los cristianos y a los corintios que podemos participar con los incrédulos siempre y cuando todo sea para la gloria de Dios. Ahora hay que tener mucho cuidado. No todo a lo que ellos nos inviten podemos estar. Tenemos que examinar ciertas conductas. ¿Dónde está eso? Verso 32. No seáis motivo de tropiezo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. A judíos, ¿por qué? Porque ellos por ley no comen muchas cosas. ¿Estamos de acuerdo? No comen cerdo, no comen carne, no comen ahogado. Hay muchas leyes para ellos. Ni a griegos, ¿por qué? Porque ellos comen comida consagrada a sus ídolos. Ni a la iglesia, o sea, ni a los hermanos. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Aquí vemos entonces que el interés primario de Pablo es cuidar mucho a los tiernos o a los incrédulos. Por eso repetimos, si algún incrédulo te invita, es momento de darle testimonio de que no nos da miedo, por así decirlo, comer su comida siempre y cuando nuestra conciencia o nuestra libertad no vaya a estorbar la conciencia de él. Ahora el problema es que muchas veces los gentiles tienen comidas siempre, casi siempre consagradas
a algo. Por eso es que como pastor tengo que ser muy celoso con el pueblo que el Señor me ha recomendado a cuidar, de que con quién se está reuniendo. ¿Con quién se está reuniendo? Ahí es en donde viene Pablo, que más adelante nos va a decir: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Bueno, para Pablo, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? No significa ir a tomar un café a una cafetería. Es cuando se reúnen a comer. Porque en este tiempo, en la cultura paulina y griega, siempre las reuniones eran para comer. Pero resulta que en la comida empezaban a suscitarse algunas palabras, algunos comentarios, algunos chistes, algunos chismes, crítica, murmuración en la mesa. Por eso es que Pablo es muy celoso en eso y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Con los tales ni comáis, nos va a decir más adelante. No porque sean demonios. Por ejemplo, la carne que están poniendo aquí adelante, dice: si algún incrédulo te invita y queréis ir, comed de todo lo que se te ponga delante sin preguntar nada, porque los demonios no están en la carne. Los demonios están en la mente del que adora a esos ídolos. Entonces lo que sucede aquí es que Pablo nos está hablando de la libertad cristiana, que no podemos nosotros evitar tener relaciones con personas que no creen en Cristo, pero sí podemos cuidar muchísimo nuestra conducta. Por ejemplo, aquí ya voy a hablar de un celo ministerial. Si hay personas que se han ido de la congregación enojados, criticando, murmurando, y los invitan a comer a ustedes, por lógica, si usted pide cobertura para ir con esa gente, por ética no se le va a prohibir. Pero se espera que su madurez le sirva de freno. ¿Cómo se fueron estas personas? ¿Se fueron delante de todos o dejaron de venir y de repente ya no vinieron y empezaron a saberse cosas feas? ¿Qué está haciendo usted comiendo con ellos? Ahí está el problema. Eso equivaldría a que usted se va a sentar en una mesa en donde ya ha habido personas murmuradoras que critican, que hacen daño y que se fueron de la congregación con resentimiento. ¿Qué es lo lógico que se va a platicar en esa mesa a la hora de la comida? De la iglesia. Mire, y ustedes todavía siguen ahí. Mire, y no nos han mencionado y no han oído. ¿En qué terminó la comida? Prácticamente en que se manchó la conciencia. Y cuando usted se sienta con esa gente, aunque la comida ya no es consagrada a un ídolo pagano como en Corinto, pero hay paganismo dentro del corazón de esa persona. No sé si estoy explicándome bien. Ahí es en donde entra el celo pastoral. Y como ahora, antes, ¿cómo sabía Pablo que esta gente había ido con personas que no eran agradables a Dios y que habían ido? Él dice: y con los tales no comáis, porque como hay una ley en la palabra que dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ¿cómo nos enteramos nosotros sin andar buscando nada que alguno de ustedes fue a comer con una familia que se fue murmurando y que posiblemente ya los leudó? Muy sencillo. Las redes, las fotos, o alguien lo vio, porque no hay nada oculto. Y en ese momento, como pastores, tenemos que tener reservas con usted. Usted perdió un grado de confianza, especialmente si se fue sin cobertura. Ahora, ¿cómo funciona esta regla? Porque no es una ley, es una regla. Usted dice: fíjese que la familia fulana de tal cumplieron años, o se graduó su hija o su hijo, y nos invitaron.
¿Será que podemos ir? Vaya, porque usted es libre. Vaya. Pero ¿qué espera el pastor? Que no vaya. Por su madurez. ¿Me explico? O sea, nosotros per se no tenemos ningún derecho de prohibirle. Por eso es que Pablo no está prohibiendo. Por eso dice nuevamente, si algún incrédulo te invita y queréis ir, anda. A mí me gustaría que no fueras, pero por voluntad propia. Por eso es que esa mentira que los que se van diciendo muchas veces, es que ahí le prohíben a uno. No. A ustedes no se les prohíbe nada. Se apela a su madurez, a su criterio. Si voy, lo van a saber mis líderes, que esta gente se fue murmurando, se fue criticando, se fueron amargados, y si voy a lastimarlos por el hecho de estar comiendo con ellos, y que definitivamente al sentarme a comer con ellos, ¿qué van a pensar ellos? Que usted piensa igual que ellos. Ahí es en donde viene el gancho. ¿Y usted cómo aguanta? ¿Y usted cómo sigue ahí? Y en ese momento, si usted está con el Espíritu Santo, se tiene que sentir mal. Y viene un reproche. ¿Para qué venimos? ¿Para qué venimos? Por eso, muchas veces hay gente en la iglesia que participa con ellos todavía. Y lamentablemente lo llegamos a saber, y en ese momento se pierde un grado de confianza, ya no se puede confiar. ¿Qué tal? Eso equivale a lo que Pablo está hablando. Porque usted podría decir, bueno, gloria a Dios que ya eso de la carne ya no se consagra a los ídolos. No, porque estamos hablando. Póngame esta palabra S-A en mayúsculas, S-A. Le voy a enseñar algo, ya que tenemos tiempo. R-X. Algo muy interesante. Sarx. Es una palabra griega muy profunda. Significa carne. Pero no carne la que se come, sino la carne de nosotros. Eso es precisamente lo que brota en una comida con las personas que se han ido a la congregación en la carne. ¿Sí? No se han ido con un rollo de lomo, no, se han ido en la carne. Se volvieron carnales. ¿Me está explicando? Ahora llega usted en el espíritu y empieza a comer, empieza a platicar, y en la hora del café y de los postres, ¿qué es lo que brota? ¿Y qué le despierta a usted? Dígalo recio. Usted podrá decir, yo no soy carnal, pastor. Todos somos carnales, porque eso es la parte carnal del ser humano, que es fácil y susceptible de brotar en algún momento cuando alguien está así. Por eso es que en una familia, no voy a decir 100%, pero sí en un nivel espiritual, invitan a comer a alguien, por lógica, ¿de qué se va a hablar después de la comida? De la palabra, testimonios. Hermano, ¿sabe usted que lo que estamos comiendo es porque el Señor nos cree? Y empieza el testimonio. El otro no. Por eso Pablo está hablando de los incrédulos. Porque el incrédulo nunca puede estar en el Espíritu, no lo conoce. En cambio, los cristianos, lógicamente, estamos en el Espíritu. Pero eso no impide que usted, si quiere ir, vaya. Pero a mí me gustaría, dice Pablo, que no fueras. Te vas a poner en peligro. Por eso da tanta advertencia. Pero si alguien te dice, esto ha sido sacrificado, verso 28, si alguien te dice, esto ha sido sacrificado, no lo comas.
¿Qué razón tendría alguien para decirle, mire hermano, esta carne se las consagramos a fulano? ¿Qué razón habría? Solamente probarlo. El otro lo que quiere es descargar en usted la responsabilidad que si usted se lo come, entonces estamos de acuerdo. Hoy no equivale a la carne, equivale a la carne. ¿Me estoy explicando? Ahí es en donde hemos dicho muchas veces que a medida que usted camina en el Evangelio, se va quedando con menos y menos amigos. Ya no puede. Porque la pregunta es, ¿a qué voy a ir? Por eso, la regla de la iglesia, y más adelante vamos a aprender con Pablo, es que si se quiere ir, que venga, que se vaya en paz, dice Isaías, porque te irás en paz y en paz regresarás. Quiere decir que los que se van de la congregación en paz, ¿tienen libertad de regresar? ¿Por qué? Se fueron en paz. Toda la congregación participó con la bendición de que se fueran en paz. Isaías lo dice. Y en paz regresarás. ¿Pueden regresar? Sí. Ahora, ¿qué pasa con el 99.99% que se han ido en escondidas? ¿Pueden regresar? ¿Por qué no? Porque no se fueron en paz. Y cuando usted los encuentra y algún chismoso de repente, porque siempre hay, mire hermano, ¿y por qué no ha llegado? No es que ahí lo miran mal a uno. ¿Es cierto eso? ¿Dónde está eso entonces? Aquí, en el corazón. Nadie los ve mal, pero ellos, como no se fueron en paz, sienten que todo el mundo los está juzgando, cuando ellos mismos son los que se están juzgando porque no se fueron en paz. Ahora, encuéntrelos en algún lugar. Mire, tengo 2 horas de chance, lo invito a almorzar. Lo invito a almorzar. ¿Puede ir o no puede ir? Vamos a ver. A ver si me explico bien con la semántica. ¿Puede ir o no puede ir? ¿Debe ir? Ahí está la cosa. Ahí está. ¿Puede ir? Dice Pablo, si quieres ir, anda. ¿Pero debe ir? No. No. Me va a contaminar, porque yo también tengo SARS. Yo también tengo carne. Lo que pasa es que ahorita, gracias al Señor, la tengo sojuzgada. Pero con un poquito que le dé libertad, ¿qué va a pasar? Va a brotar. A la semana siguiente lo invitan a ir al culto de su iglesia. Y usted ya no va a poder decir no, porque ya participó. Estos versos del 23 en adelante ya no hablan de los paganos de Corinto, ya están hablando de nosotros, de la libertad, de lo que nosotros en Cristo podemos vivir y debemos vivir. Eso es madurez. Ahora, ¿tendremos nosotros el valor de decirle a alguien, fíjese que muchas gracias, pero no? ¿Tendremos el valor? Porque son políticos. Eso es lo que estos versos nos enseñan. Aquí Pablo está hablando de la comida de ese tiempo, pero como tenemos que traerlo a nuestro contexto, estamos hablando de la cultura. Por eso se espera que ustedes, como ovejas de sus pastores, aunque le digamos que sí, esperamos que usted diga no, que use su libertad. Su libertad. Por eso dice Pablo, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? ¿Por qué me van a censurar? ¿Por qué me van a criticar? Porque usted bien podría decir, no pastor, pero fíjese que a mí me invitaron para ir a hacer la oración por los alimentos, y después que se fue corriendo a comer pollo campero, o se quedó ahí. Quedó ahí. Y el otro está pensando que usted está en ese nivel.
Conclusión. ¿Es fácil ser fiel a la iglesia? Porque aquí estamos hablando de iglesia. ¿Es fácil ser fiel a la iglesia? No. A menos que usted tenga una madurez espiritual de saber decir no. Por eso es que muchos, aún dentro de la congregación, empiezan a flaquear. Y lo que uno se pregunta es, ¿con quién andará? ¿A dónde habrá ido? ¿Con quién se estará relacionando? Porque la levadura, dice, un poquito de levadura echa a perder toda la masa. Por eso es que aparentemente, voy a decirlo con todo respeto, pero con la autoridad de Cristo, ser un buen pastor no es fácil. Hay que oponerse a muchas cosas. Y eso es que la mayoría de personas no aceptan. Por eso dice, ahí le prohíben a uno. No, no se le prohíbe, a menos que su conciencia le prohíba a usted. Entonces, estamos trabajando a favor del reino. Entonces, termino. Es más fácil comer con un incrédulo que con un cristiano que se haya ido. Es más fácil. Porque con el incrédulo hay chance de hablarle de la palabra. Con el que se fue amarcado, no hay oportunidad. Usted no lo va a convencer. Es más, tenga cuidado, dijo Jesús, Él te va a convencer a ti. Bueno, si usted cree que esto le afectó su relación con alguien de la congregación que se fue, lo lamento. Pero ¿para qué vino, diría yo? ¿Verdad? Ahora ya estuvo, ya lo oyó. Ahora le queda en su conciencia. Amén. Señor, muchas gracias por tu palabra. Te bendecimos, te agradecemos tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por ponernos en el punto correcto de tu palabra, lo que es la ética, la fidelidad, el amor, la conciencia de no participar de mesas ajenas. Ya sabemos que no es por paganismo solamente, pero es por carnalidad, Señor. Guárdanos de ser infieles, no solamente a nuestra conciencia, pero también a nuestra congregación y en especialmente a nuestros líderes. Gracias por todo. Bendigo la ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y